una de las cosas que les quiero comentar es que a partir de hoy se hace oficial la toma de lista clase. ¿Listo? La toma de lista a clase se va a hacer en algún otro momento. Yo tengo en la aplicación algo ya predeterminado y él estará tomando lista, o sea, la aplicación toma lista de un momento a otro. No sé a qué hora la tomará, simplemente está programado para que tome incluso como 3 listados. Entonces, es importante que la gente que no está asistiendo, pues le comuniquen qué es lo que está pasando. ¿Listo? Tengo entendido que en próximos días ya la profesora Joana me está pidiendo notas, entonces por favor recuerden las fechas que deben cumplir con los trabajos, de lo contrario pues ya no les puedo recibir uno de esos elementos. Entonces ténganlo muy en cuenta para terminar de desatrasarse. Lo más seguro deberá pasar informe este sábado. Entonces es importante que se desatrase. Bueno, chicos, entonces empecemos acá. Denme un segundo. No. Bueno, hoy vamos entonces a empezar ya con el tema. Ustedes ya tienen varias tareitas, deben ir avanzando. Imagino que ya leyeron muy bien el cuento, empezaron a hacer ideas de lo que van a generar en cuanto a personajes. Y hoy vamos a hablar entonces a partir de la composición para diseño editorial. Vamos a empezar con todos estos elementos y vamos a empezar a ver temas de composición y que van a ser aplicados a la portada. Todo esto hoy empezamos todo el tema de portada. ¿Listo? Por favor me informan que estén viendo pantalla. Sí. Me confirman que estén viendo la pantalla, por favor. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces existen unas características, realmente existen demasiadas características de la composición aplicadas a la publicidad, al diseño gráfico, al diseño editorial, incluso pues a la fotografía. Y que hay unas pues que es importante que tengamos en cuenta entonces para nuestra portada. Vamos a hablar de peso. Peso es ese elemento que más se destaca dentro de una imagen, ¿sí? Ese peso puede estar determinado por el tamaño del personaje, por el color, incluso, ¿sí? Entonces es importante porque el peso me va a ayudar a tener la mirada hacia el elemento que yo quiero darle importancia. Entonces ese peso debe estar enfocado hacia uno de los lados, ¿sí? Recuerdan de pronto de la ley de tercios en fotografía. Entonces, a través de la fotografía, entonces en esta ley de tercios lo que hacía era generar un peso a ese personaje, ¿sí? Aquí les voy a estar mostrando un poco de publicidad y luego vamos a ver un poco de portadas y cómo el peso también ayuda a señalar, o sea, todo el peso de los elementos me ayudan a seguir un camino de importancia de los elementos que tiene la pieza, ¿sí? Perdón. Entonces, cómo a través del peso de este elemento, ¿sí? Pues se convierte en una flecha a la lectura del elemento final, ¿sí? Como la pieza en sí tiene un peso y ese mismo elemento que se comporta como peso, tiene otro elemento de peso, ¿sí? Entonces mire que es
un elemento que señala, mira, a partir desde lo más liviano, desde lo más suave que tiene la pieza, hay una flecha imaginaria que me señala hacia dónde debo ir, hacia ese peso. Y de ese peso me lleva un camino hacia dónde debo ir, ¿sí? Entonces todo ese peso es una cantidad de caminos, un señalamiento de los elementos a enfocarme en algo, que es lo importante, ¿sí? A través del color, a través de muchos elementos, pues puedo generar ese peso, ¿sí? Como estos barrotes, ¿sí? Me divide el elemento en partes iguales y uno de los elementos se destaca más, ¿por qué? Por el peso del color, ¿sí? Que me conlleva a, miren, la boca se abre como si se dividiera, ¿sí? Y me divide el elemento, ¿para qué? Para darle importancia al otro, ¿sí? Esos pesos los vamos a aplicar, o sea, muchos de estos elementos es importante tenerlos en cuenta para aplicarlos en la portada de nuestro cuento, ¿sí? Cómo esos elementos a través del color, a través de la forma, me generan un peso determinado que me conllevan a leer, ¿sí? En esta ocasión a tener atención a esa tipografía, a lo que dice en ese elemento. Como el peso de un elemento me encierra algo, ¿sí? Que me enfoca la mirada ahí para encontrar otro elemento, un personaje, y dentro de ese personaje pues voy a encontrar todo ese texto. Miren que el peso lo que hace es guiarte hacia dónde va la importancia, ¿sí? Guiarte, mira, desde una esquina, mira cómo te guía todo ese elemento, ¿sí? Y te encuadra realmente lo que queremos que vea la persona. Como a través de esos contrastes de personajes, miren la ola, ¿sí? El agua convertida pues en un elemento adicional y esa ola tiene una dirección hacia donde me lleva, hacia esa lectura. Miren les quiero destacar el logo de la editorial que ustedes ya deben estar haciendo. Miren que es muy pequeño. Aquí no lo está. ¿Sí? Miren hacia dónde enfoca, cómo las direcciones encuadran primero ese elemento. El elemento de color negro, ¿sí? Se enfoca como el elemento más pesado, el elemento de peso, pero que a la vez es una flecha, es una guía a ver esa cantidad de elementos. Entonces, mire que el peso me ayuda a enfocar lo importante, pero no a dejar atrás lo otro, porque lo otro también me está diciendo, mire, qué hay en el resto de los elementos, ¿sí? Y cómo a través del peso del color destaco un elemento. Mire que también se convierte en un elemento de flecha, de guía, de encuadrar, ¿sí? Si ven que es un recuadro y que me conlleva a el título del cuento. Mire que hemos visto que realmente un título, su diagramación, pues sí importa, pero en el punto de que quiero decir no importa es que no siempre tiene que estar en la parte superior. Yo a través de la manipulación de la imagen puedo conllevar a que se concentren en el título llevándolos con la imagen. Entonces mire que aquí estamos viendo un título en la parte inferior, aquí igualmente, de nuevamente aquí, mire que aquí nos cambia en la parte superior, pero no centrada incluso, y aquí de nuevo la parte inferior, ¿sí? En las publicidades pues que vimos poco texto, pero mire cómo todo el texto me va llevando, a través del peso me lleva a leer, ¿listo? Entonces este es uno de los primeros características que tiene esta composición, ¿listo? Vamos al siguiente. Aunque este lo llamo composición y simetría, también lo parto en las dos. Lo parto incluso en tres elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La composición y la proporción y la simetría va de lo general a lo específico. Esto le llamamos una proporción aureola, ¿sí?
¿Qué es esta figurita? Esta figurita pues tiene una historia muy grande dentro del arte y matemáticamente también es una fórmula, ¿sí? Hablan y se entiende que una composición generada a través de la proporción aureola, pues es una composición simétrica y bien diagramada, ¿sí? La composición y la simetría juntos es un elemento ideal para darle importancia y para darle a entender al usuario qué es lo que debe mirar primero y la sensación de que avanza de pesado o liviano, ¿sí? Entonces muchos de los elementos, por eso les decía que va de lo más general, o sea, lo que, esa cantidad de elementos y va hacia lo más específico, ¿sí? Esa proporción y esa simetría. La simetría me ayuda sea a la mitad sí, sea a la mitad sí, me ayuda a determinar qué es lo liviano. Entonces, si en la parte superior, tengamos en cuenta eso, en la parte superior me va a determinar lo liviano y en la parte inferior me va a determinar lo pesado, ¿sí? Cuando hablo de eso, pues que visualmente en la parte superior, perdón, en la parte superior voy a poner esos elementos agradables, importantes, que es lo primero que va a ver el usuario, mientras en la parte interior van a ver esos elementos de fuerza, de cajas de texto, ¿sí? Pues para darle una segunda connotación, una segunda importancia, ¿sí? Entonces, vuelvo con la proporción aureola, como a través de lo general es ese cinturón, ¿sí? Va a lo específico, que es el año de nacimiento del personaje. Y tacha, pues, mire que a la vez el peso me está llevando hacia dónde. Sé que ahí hay una otra fecha que está tachada, gracias pues a que se está protegiendo con su cinturón. Esto es una campaña pues de ponerse su cinturón y todo el tema de epitafio dentro de una tumba. Entonces miren cómo este elemento de lo más general, cinturón, va a lo más específico. Como la simetría, si yo parto este elemento así, ¿sí? Lo más pesado queda a su lado derecho, lo más liviano queda a su lado izquierdo, ¿sí? Ese liviano que es lo que quiero que leer y lo pesado es esa cruz, esa diagonal fuerte que tiene el cinturón, ¿sí? Miren esta proporción bastante fuerte. Quiero dar a entender que esta proporción, esta aureola, yo la puedo girar de cualquier manera. O sea, yo la puedo tener así, vertical, la puedo tener horizontal, sin distorsionar su forma, ¿sí? Entonces, yo puedo realmente mover esos elementos como yo quiera. Entonces, mire que por acá, aunque no está dibujada, la proporción va es por acá, por estos elementos. Viene acá y se centra ¿dónde? Se centra en este elemento, ¿sí? Entonces, como esa proporción me da una organización de los elementos bien conformes a la visualización del usuario. Miren que es bastante compleja. La imagen, pues, tiene una distorsión, digamos, de la realidad para no hacer perder al cliente. Entonces, a través de la proporción aureola, miren, lo general, ese edificio, esa cantidad de elementos, pues llega a lo específico que es ese campo, ¿sí? De nuevo, lo general está en la parte superior. Miren que lo liviano, ¿se acuerdan? Lo liviano está en la parte superior, entonces ahí es donde quiero que lean, ¿sí? Pero lo específico está en la parte inferior. Entonces ese personaje cómo empieza y cómo todos estos elementos empiezan a tener, digamos, importancia visual dentro de toda la composición, ¿sí? Algunas portadas pues que encontré, cuentos, caricaturas, ¿sí? Miren lo liviano en la parte superior en esta ocasión.
Profe, pero nosotros hemos visto textos abajo como nos mostró, claro, entonces yo cambio la aureola. Esta aureola empieza aquí en la parte superior, pero entonces en esta ocasión lo que voy a hacer es cambiarla en los textos que vimos ahorita. Ah, pero es que lo liliano es lo que voy a leer, sí, pero entonces en la parte superior voy a poner un elemento gráfico muy liviano, muy suave, muy único como el del Volkswagen. Mire que el del Volkswagen es un elemento pequeño, ¿sí? Y todo el texto que abajo, que ha pesado. Claro, abajo voy a poner una cantidad de peso. Miren lo que pasa aquí, ¿sí ven? Aquí está muy liviano, aquí está muy... O sea, yo tengo que centrarme en ese blanco para encontrar el rostro del personaje, pero abajo está ese peso, recuerda que arriba es lo liviano, entonces mire que no hay tantos elementos, y abajo el peso, esa cantidad de texto, ¿sí? Aunque luego vamos a hablar sobre esa jerarquía, que es lo que hace que yo voy a leer luego Sherlock Holmes, ¿sí? Entonces mire que realmente a partir de esa aureola yo le puedo dar importancia y le puedo dar visualización a los elementos, ¿sí? La parte de la simetría pues me sirve para también darle una mejor connotación a los elementos. Mire la aureola acá, pues para mí está desde este elemento, desde lo general y va hacia lo específico. Todo el elemento específico está aquí, como que se concentra en todo esto, toda esta parte, la imagen, ¿sí? De nuevo una portada, como arriba, mire que en esta ocasión seguimos en la parte superior, cómo está lo liviano, lo que quiero que lean, ¿sí? Todo lo específico, perdón, todo lo general, entonces esa cantidad de personajes, ¿sí? Y todo se centra ¿dónde? Aquí, todo se centra aquí. De nuevo volvemos a toda la parte de composición, de las simetrías y yo, aunque un momento por favor, qué pena con ustedes, están pasando por acá. Denme un segundo. Qué pena con ustedes chicos, están, siempre pasan fumigando en el edificio y pasaron a muy buena hora. Eh, Miren entonces esta portada, como el peso de toda la acción está acá, ¿sí? Lo específico está acá. Incluso mire que para ellos es importante que nosotros leamos quién lo escribe y quién lo ilustra. Se centra acá ante la aureola, viene así, por acá, y toda la parte liviana en la parte superior. Mire que tenemos un personaje que abarca toda la obra, ¿sí? Todo el diseño, pero la acción se centra acá. Miren este sí me gusta mucho, mucho más específico, donde está lo general, lo liviano, todo lo que yo quiero que lean primeramente, ¿sí? Y miren lo específico, llega a donde debe ser, ¿sí? La aureola puede estar un poco más girada y llega a estos lados. Bueno, este ya lo habíamos visto, yo les había mostrado pues un poquito esto ya un poco más grande. Pues mire, de igual manera, como lo general, miren, en esta ocasión tenemos un texto en el medio, como lo general, pues me estoy basando en los personajes principales, después de ese personaje principal le doy la connotación al título y a través de él, pues me voy a lo específico que es la mirada del oso. Entonces mire también el peso, cómo me lleva a el título. Los personajes no, la aureola la que me lleva al título y luego el peso unido con el peso me lleva a todo lo que es el título del elemento, profe. ¿sí? Vuelvo y les Ya, recuerdo, miren cómo empiezan a poner el logo de la editorial, que les decía que es muy sencillo
Este es el logo de la editorial. Aquí no hay logo editorial. Profe, Tampoco. Ah, sí, miren, pues, solamente el nombre. Miren, aquí es igual, esta revista es bastante vieja. Miren el nombre de la editorial acá. ¿Sí? Muy simple, por eso les decía pues que una de las tareas era eso. Y la simetría, esta simetría puede ser tanto vertical, horizontal, ¿sí? O incluso diagonal, ¿sí? Sofía, ¿me estás hablando? Dame un segundo, ya miro. sí, profe. ¿Sí me escucha? Sofía, cuéntame, ¿qué me ibas a Profe, ¿sí preguntar? me escucha? Profe, profe. No, Sofía, no te escucho en lo absoluto. Escribe tú, escribe, por favor. Sofía, escribe la pregunta. Bueno, mientras Sofía escribe. Claro, Sofía, por eso les decía que es muy sencillo el logo de la editorial en esta ocasión, porque realmente lo que nos importa a nosotros y lo que le importa al usuario final es el, el personaje, pues toda la portada. El, miren, o sea, el logo en sí de la editorial, miren, mírenlo acá, aquí Panini Comic, son muy sencillos, ¿sí? Porque el usuario final, que es un personaje poca edad, pues no le va a interesar tanto, ¿sí? Miren acá, incluso miren la editorial acá tan pequeña, miren arriba donde dice Iron, de Iron Gigant, ¿sí? Miren esta, un poco más visible, un pingüino, pues. Miren esta, ni siquiera tiene el nombre, sino el símbolo. Acá miren esta, muy pequeña, ¿sí? Entonces realmente no va a tener tanta importancia. Por eso les decía, el logo es, incluso les da una opción de que el logo podría ser las iniciales de sus nombres y simplemente diga editorial Andrés Montoya. O sea, no tiene, en el momento no tiene tanta importancia ese logo. Listo, no sea muy relevante, incluso no piensen en colores, simplemente que sea un blanco y negro porque lo vamos a poner en una escala de grises. Realmente es muy, muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Por eso yo les escribía pues el día de ayer que los invitaba a la clase de ayer, pues si podían. Sin embargo, mírenla en el canal de YouTube, los tipos de logos que existen, ¿sí? Pues eso les va a ayudar un poquito a entender qué es lo que realmente puede hacerse, incluso súper básico se puede hacer, ¿sí? ¿Está bien así, Sofía? La respuesta, ¿se te sirvió? Ok. Entonces sigamos con simetría, con mucho gusto, Sofía. Sigamos con simetría. Entonces la simetría puede ser tanto vertical o horizontal, pues cuando hablamos de simetría, aunque si revisamos simetrías que sean iguales, ¿sí? Sin embargo, también hablamos de partir los elementos en dos partes iguales. Y esa simetría, al igual que la proporción, ¿sí? A lo que estamos hablando aquí de la proporción y la composición desde la aureola, ¿sí?
Pues lo mismo, la parte superior y la parte inferior, o la parte izquierda y la parte derecha. ¿Qué es lo que es más liviano y qué es lo que le importa? En esta ocasión, mire, lo más liviano no es lo más importante, pero es lo que quiero que lea la gente primero, que quiero que los ojos de la gente, del usuario, lleguen primero, que va a ser ese título de la revista, pues, y el personaje, y que de segundo plano, pues, ya después de haberse concentrado aquí, pues me lleva a un elemento, ¿sí? De el nombre, incluso con su escala, el tamaño, y miren otros elementos que realmente no son muy importantes, pero que deben ir dentro de la pieza. Aquí sí, miren que si yo lo parto en esta forma, pues tiene una simetría, unas partes iguales, pero entonces empiezo a trabajar con ese juego de lado derecho, lado izquierdo, Profe, lado superior, lado inferior. En esta ocasión pues juego con el lado superior inferior, como el lado superior pues contiene esos elementos que a donde quiero que lleven, incluso hasta la misma cruz que me forma la imagen, me tienen como flecha hacia donde doler primero, ¿sí? El color también pues ayuda Andrés, un poco, y por último me llevan a ese peso. Ahí me Yo están creo que no nos está escuchando. escuchando. profe, Ah, bueno, si alguien está escribiendo, sí, no sé por qué no estoy escuchando las preguntas, me lee. Sofía, esos son, depende, o no, que sea, vos te escribís. todo tiene un juego, perdón. Ahí. Este, esta es una imagen, esto es una fotografía. Debe ser un montaje fotográfico a través de Photoshop, ¿sí? Lo mismo, esta. Obviamente, pues los cuentos que les monto sí son vectores, pero esto es fotografía, estos elementos. Siempre les muestro primero como lo general, lo que está, y luego a través de portadas miramos que sí son mucho más vectores. Luisa iba a hablar, Luisa me iba a preguntar algo, mientras Luisa escribe. Entonces miren acá, y miren el peso abajo, lo que hablábamos ahorita, el peso está en la parte inferior, está el texto, y están esos elementos que no son parte pues del título de la noticia principal, pero que deben ir dentro de los elementos, ¿sí? Esto no ponerlo en la parte superior, porque realmente el código de barras al usuario no le interesa, ¿sí? Es un segundo plano. ¿Qué tan necesario es el código de barras? Bueno, el código de barras sí tiene una historia o un tema, un punto más largo. El código de barras es una identificación de comercio en el país y una clasificación del producto. O sea, eso es una cosa administrativa que realmente como diseñadores nos interesa es, ¿va o no va código de barras? Para saber dónde lo pongo. Pero quien lo genera pues otro departamento. Se han ido a un supermercado, se han dado cuenta que para registrar todos sus compras lo hacen a través de un código de barras, cada producto, ¿sí? Pues eso es lo que pasa con un código de barras, ¿sí? ¿Qué tan necesario es? Yo pienso que en nuestro producto pensaría que no lo pondríamos, no es tan necesario. Yo pensaría, pues eso ya lo miramos en conformidad entre todos. En el libro en sí, yo no lo pondría, de pronto en el empaque. En el empaque podríamos poner una similitud de código de barras, que incluso el código de barras, voy a salirme un momentico de acá, voy a buscarlo así. No sé si han visto el código de barras de Coca-Cola, que incluso pues empiezan a jugar código de barras creativos. Vamos a ver acá. Sí, pues digamos que eso puede ser parte como del trabajo. Miren el código de barras ahí. Pues yo puedo jugar con esos códigos y lo podemos añadir pero al empaque. Yo pensaría que al libro, miren este, miren incluso, vea, miren este que es infantil, pues. Entonces,
puede que lo usemos, ya pensamos entre todos si lo usamos o no. Como les digo, es un tema más administrativo, más de venta, más de mercadeo, pues que identifica el producto, identifica el país. El primer número de un código de barras es el país. Creo que el segundo es el grupo de producto que es. Bueno, eso es un tema bastante larguito. Si quieres, luego lo podemos ver por encima, pues no es de nuestra creación. Sigamos entonces acá. Luis, ahí te contesté, pues yo sé que no te dije si sí o si no el código de barras en nuestro cuento, pero lo vamos a tener en cuenta y en decisión de todos decimos sí o no. No es tan necesario para mí como proyecto final. Estamos hablando de la simetría. Entonces, como se acuerdan que yo les decía, pues que desde la fotografía la simetría, pues no se veía bien que era poner ese elemento en el medio y que pareciera igual a los dos, pero si yo lo que voy a hacer con esa fotografía es hacer una pieza publicitaria, pues la simetría ya lo que hago es generar pesos, generar eh, una proporción, pues para que esa simetría se rompa un poco y dé importancia. ¿Qué? Miren, así de sencillo como el nombre realmente lo ponen como peso. ¿Por qué? Porque me quiero centrar en el personaje, en el rostro del personaje, que está en la parte superior, que es la parte liviana. Como la simetría, cómo poner ese personaje en el medio de todo, ¿sí? Pues lo que voy a hacer es romper un poco con, miren acá, aunque esta es una pieza bastante cargada de elementos, pero miren cómo en la parte superior pues pongo ese elemento importante que es el nombre de la revista, incluso hasta pongo que viene con un CD de colección y el personaje pues está simétrico, está en el medio, ¿sí? Miren el código de barras, Luisa, mire que hasta está girado, muchas veces el código de barras está estorbando en algunas ocasiones. Hay diseñadores que juegan con él incluso. De nuevo la simetría, ¿sí? Miren si yo parto este elemento al medio, pero entonces empiezo a poner, mire que aquí hay una escala desde lo más liviano hasta lo más pesado, pues en cuanto a lo teórico está lo más liviano, que es ese New York que quiero que lean primero, y pues está lo último, que incluso miren el texto último, lo que dice, ¿sí? Que para ellos puede ser, digamos, lo último que quieran leer. Y miren el código de barras por allá tirado. Entonces, como la simetría en un cuento, pues juega con todo esto, es como la simetría. Sí, miren, si yo parto así a la mitad, pues, aunque hay una cosa muy bonita en este cuento, en esta portada, es que aunque hay una simetría, pues él también me está identificando y dando características del cuento. ¿Por qué? A través de los personajes, que sería el único que no está igual. Están en la misma pose, pero son diferentes y eso hace que ayude mucho a que tenga una connotación histórica la portada. Y bueno, y el peso, miren el peso aquí, como también si la simetría fuera de esta manera, como partir el elemento así y le doy bastante importancia al nombre. Lo que les estaba diciendo anteriormente, la simetría, ¿sí? Uy, ¿qué pasó ahí? Es una simetría, pero a la simetría le empiezo a hacer unos cambios para darle esa connotación. Es como la simetría de tener dos manos casi enfocadas igualmente, simplemente cambien su agarre y miren el color, cómo rompe la simetría un poco, ¿sí? Y miren que dejan, la simetría se rompe también con esto, un riesgo bastante grande visual, que es el no centrar el texto, ¿sí? Es algo que lo hizo muy novedoso ahí. Miren la editorial por acá abajo. Poco importancia ahí. Miren aquí, bueno, voy a hablar de la simetría. Miren la simetría con el libro. Vuelven y rompen un poco la simetría. Yo sé que aquí hay arbolito y arbolito. Miren acá cómo se rompe esa simetría con los textos girados, ¿sí?
aquí ya hay una textura que realmente no es simétrica. Eso ayuda a que rompa todos esos elementos, a que yo tengo una dirección hacia donde leer. El mismo árbol me dice, vea, váyale hacia abajo, todo el elemento de importancia 10 pesos, ¿de acuerdo? Empieza a guiarme. Miren, aquí quiero destacar mucho este logo de la editorial, que es lo que les cuento, los que quiero que saquemos, que es un logo muy sencillo, muy simple. Mire que es en líneas, tiene un solo color, realmente muy simple el logo, porque lo que va a tener importancia es esta cantidad de elementos que va a tener la portada, ¿sí? Volvemos con la simetría, ¿sí? De nuevo, mire si parto así y ya empiezo a jugar con los elementos de peso en la parte superior o en la parte inferior. También pues está el tema de escalada, que ahorita lo vamos a ver, que le da importancia visual. Realmente todo lo que estamos viendo es de unirlos. Siempre el diseño se trata de tener muchas características y unirlas. Muchas veces todas, muchas veces no van todas. Pueden ir dos, tres o cuatro, ¿sí? Y tratar de jugar con eso, ¿sí? Para darle una mejor visualización a los elementos. Esta también, una simetría muy básica, incluso miren la ilustración que quiero aquí destacar. Miren el editorial acá, puras. Es bueno que vean el video de la clase de ayer, para que entiendan un poco acerca de los logos y que incluso les puede facilitar la vida. De nuevo, simetría, incluso el peso, entonces en la parte de proporción, en la parte superior, ¿sí? María, no es que no sea tan exigente, pero tampoco que sea tan, o sea, que sea un poco funcional, o sea, que se entienda que es un logo. Sí, no voy a ser exigente como cuando iniciamos nosotros clase, que me volví un poco exigente porque el logo en esa ocasión, el de la marca, iba a hablar mucho del producto final, ¿sí? Es que el logo en una empresa es la portada del libro. O sea, tú ves el logo y es el que te va a decir, ve, está como interesante, no está interesante. Entonces, no es que no sea totalmente exigente, pero tampoco nos vamos a matar en el super logo, pues no, algo muy sencillo. Por eso les decía, no inventen nombres, puede ser la letra de ustedes, la letra inicial, y se va a llamar Editorial María Antonia Rojas o Editorial Rojas, o sí, o sea, muy, muy básico, súper básico, que es diferente a lo que estábamos haciendo con la marca, que es así, teníamos que mirar de dónde salía el nombre, por qué el nombre, unas características, un valor agregado, tiene un montón de cosas, realmente ese es el montón de cosas, se los vamos a aplicar es a la portada, ¿sí? Que es el logo, digámoslo así, de nuestro cuento. Está sonando algo y no sé qué es. Bueno. Bueno, quería mostrarle esta portada súper bonita. Estos cuentos orientales me parecen geniales. Y es que lo mismo, ¿se acuerdan de esta revista? Eh, Estas simetrías diagonales. Creo que en los cuentos puede funcionar mucho. Miren acá, esta diagonal, ¿sí? Esta diagonal acá. Y cómo parte los dos elementos a parecer partes iguales, pero a través de un contraste de color rompe la simetría y adicional, pues el cuento, mire donde me rompe, vuelve a la simetría, me parte el elemento en dos partes iguales con el nombre. Este me pareció genial, pues como el elemento súper básico, pero con una cantidad de características de composición impresionante. Muy bien. Vamos a hablar de otro tema, ya hablamos de peso, vamos a hablar de equilibrio, chicos. De equilibrio. Entonces, equilibrio es
como dos elementos, ¿sí? Aunque tengan el mismo tamaño, ¿sí? Uno de ellos, ¿sí? Se va a ayudar a equilibrar los elementos, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, ¿sí? Los dos, pero cuando se unen los dos, generan un equilibrio para conformar una figura, ¿sí? Como ese equilibrio lo que hace es que aunque le falte un elemento al objeto que es bastante fuerte visual, como peso, como contraste, pues se acopla otro elemento que aunque no pese igual, ¿sí? Se complementan para generar una visualización mucho mejor. En esto, en el equilibrio vamos a ver mucha simetría, mucha asimetría aplicada, ¿sí? Pero entonces, como ese peso, miren esa superioridad de elementos basados a la etiqueta que visualmente ayuda a generar que haya una botella ahí, ¿sí? Y que rompo todo el equilibrio y rompo toda la parte de que me centra aquí. Y el equilibrio es romper esa visual centrada en un solo lado y darle connotación al resto de las cosas. Entonces, como lo que les decía, como el equilibrio me va a ayudar a observar todos los elementos que tengo ahí hasta llegar a ese elemento importante, sin importar incluso, miren que aquí la escala es mayor acá, pero mi producto es importante aquí. ¿Por qué? Porque tengo un contraste, ¿sí? El equilibrio lo que me ayuda es eso, a que yo no me centre únicamente en la tipografía, sino que me lleve por cada uno de los rincones que tiene la pieza. Quise mostrar esta pieza porque es un equilibrio como equilibrio contrario, o sea, no es un desequilibrio, sino que la flecha o la punta, ¿sí? No es que me esté apuntando hacia algo, pues que arriba no hay nada, sino que es algo muy cómico, que desde la historia de la pieza, cómo habla desde, el problema está desde la punta, desde la cabeza, desde el rey, y todo ese peso recae sobre quién. Y ese es un peso visual, ¿sí? Miren que ese peso visual es no hacia la flecha, sino hacia donde cae. Y cómo el equilibrio, ¿sí? Cómo el equilibrio me conlleva a, miren este personaje, ¿sí? Ese personaje de potencia, de superpoder, uno solo, pero el equilibrio está con cuatro más que no tienen tanto poder, pero sí tienen armas, ¿sí? Entonces, es un equilibrio visual bastante fuerte y bastante difícil, pienso yo, de hacerlo. Se trata de poder observar todo, ¿sí? Como a través del equilibrio yo puedo observar todos los elementos que tengo en mi portada, ¿sí? A través del color, a través de la proporción de las cosas. Entonces, la misma aureola, ¿sí? Si yo genero una aureola acá, una proporción aureola, iría por acá y me voy a centrar ¿dónde? En todos estos elementos. Pero mire que los colores, incluso el juego entre ilustración y fotografía, que son estos colores, me ayudan a que observe acá, observe también el título, ¿sí? Vuelvo al tema de simetrías, ¿sí? De las simetrías de las cosas, pero todo me lleva, miren los pies, cómo empiezan a apuntar hacia dónde observar, ¿sí? Cómo el color me ayuda a observar también ciertos elementos. Entonces, cómo voy equilibrando a que la visualización de la pieza no se enfoque en una sola cosa. Mire que aquí, pues,
el editorial está súper grande, yo no lo haría tan grande, pero mire, súper sencillo. Voy a mirar aquí si hay editorial, no, aquí no hay editorial. De nuevo, miren ese equilibrio ahí, pues no pensaría que un círculo no tiene equilibrio, pero miren cómo el equilibrio lo empiezo a basar también con una base como si tuviera un elemento cuadrado para sostener. Vuelvo, insisto, miren el logo acá de la editorial, ¿sí? Y como cada elemento, si ven que cada ramita me lleva hacia dónde, ese peso visual, todo, y veo todo, o sea, empiezo a observar todos los elementos que hay, no hay muchos, pero empiezo a observar todo. Miren acá, ahora tengo lo contrario, tengo una cantidad de elementos, tengo simetría, tengo peso visual, está equilibrado a tener muchos elementos acá, mientras que aquí rompo, pongo menos elementos, pero a través de la escala le doy importancia a lo que quiero leer. Para mí aquí el error es un poco la tipografía, un poco difícil de leer, pero miren cómo observo parte por parte de los elementos, qué es lo que hay, ¿sí? Me lleva a hacer un camino por una cantidad de elementos. Los mismos colores que me indican flechas de cómo seguir. Miren que la luna me indica o vaya para allá, o sea, ruede para allá, ¿sí? Las mismas, miren los elementos de fuego como me llevan hacia arriba. Miren acá este equilibrio, como si yo parto esto, vuelvo al elemento de simetrías, ¿sí? Tanto así, como ese personaje gigante, ¿sí? Con esos ojos, pues, en equilibrio visual con esta cantidad de elementos. Miren que esto siendo tan pesado, o sea, lleno de cosas, yo siempre termino leyendo primero esta parte, el título, y de último estaré leyendo el nombre del autor. Todos estos me genera un equilibrio pues visual. Vamos a hablar de la escala. Sí, la escala, sí. Y luego hablaremos por último del tema de contrastes. La escala, yo pienso que la escala en esta oportunidad va a ser uno de los elementos más importantes para el cuento. ¿Por qué? Porque la escala dentro de un contexto de imaginación de un chiquillo va a estar mucho mejor visualmente para ellos, ¿sí? O sea, ellos se van a imaginar elementos muy grandes para darle una connotación diferente al cuento. Entonces la escala me va a ayudar a imágenes impresionantes del usuario a que piense en otras cosas, piense en grande, piense pequeño, en historias muy fantasiosas, ¿sí? Y que me va a ayudar a la imaginación del usuario. Entonces, como la escala, en esta ocasión en un edificio, la entrada es de esas puertas giratorias, pues mira a través un electrodoméstico, como la escala empieza a jugar con la mente de la gente, ¿sí? Cómo la escala le hace connotaciones de experiencias gigantes, ¿sí? Tu collage es ya me olvidó cómo se llama un lapsante, ya. Entonces mire cómo notifica ese mensaje, lo pone gigante, como el laxante a través de algo que es un rollo de papel higiénico gastado, cómo, cómo hace que la gente imagine mucho más y crea mucho más en ese producto. Pienso que esta característica nos va a ayudar a nosotros mucho, porque la gente se va a interesar mucho en eso. La escala hace que uno se sorprenda de las cosas, se sorprenda de lo que normalmente ve, ¿sí? También le da una prioridad, miren la prioridad que le da, esta vez estamos viendo son piezas BTLs, que son piezas reales que las usa la gente pues como acción, pero se vuelven curiosas
se vuelven memorables, o sea, tú no vas a decir, ve, me duché en la playa en unas duchitas de ahí rojitas y ya, y decía Coca-Cola, no, me duché en el dispensador de spray. Eso va a ser memorable para la gente, ¿sí? Y bueno, dentro de la publicidad va a generar unas connotaciones de imaginación fuerte, incluso un poquito de algo gracioso, ¿sí? Entonces, cómo hacer que algunos elementos cambien a ser más grandes o pequeños y darle una connotación diferente, ¿sí? Como que es la hora de hablar. Vuelve y los temas de escala dentro del BTL y piezas que están en el mercado, pues, como, como un ascensor se convierte como en ese tema de, de subir en esta ocasión. Entonces, en nuestro cuento, para mí va a ser una de las características más importantes porque esa escala, el ponerlo más grande o más pequeño, no solo vale importancia fuera del texto, sino de la ilustración, también me va a ayudar a que esos personajes pues tengan una personalidad diferente. Entonces, como ese personaje pues cambia la escala, se pone incluso en dos paticas, empieza a leer, pues va teniendo unas características importantes. Cómo dejamos de que ese pez, que reconocemos pues su forma, que termine siendo otro elemento a través de características de coser, por ejemplo, pero a la vez está volando, ¿sí? Pienso que todo este elemento de imaginación de los personajes va a ayudar mucho con la escala, ¿sí? Quiero recalcar de nuevo el logo de la editorial y quiero recalcar, miren acá, María Antonia, el código de barras, pues por primera vez creo que lo vemos, ¿sí? ¿Les parece este? Este me parece genial. Trabaja desde la simetría, trabaja desde el equilibrio. Miren el editorial acá. Pienso que la exageración con la escala ustedes, tanto personajes como en lo textual, va a ser muy, muy, muy genial. O sea, poner esos personajes a que tengan un tamaño real a nosotros, pues a un personaje ser humano, va a darle una connotación muy bonita al cuento, ¿sí? Miren este cuento súper bonito de cómo una gaviota tiene que ayudarse de aparatos para volar. Muy bien. Y por último, no menos importante, está el contraste. Cuando hablamos de color, ¿sí? Esos contrastes que van a hacer que ciertos elementos sobresalgan más que otros, ¿sí? Ese contraste va a romper lo que les decía, ese equilibrio, ese peso lo va a aumentar, ¿sí? Esa proporción la va a aumentar, va a ayudar a través del color, ¿sí? Ese color le va a dar importancia a las cosas, va a llevar el ojo inmediatamente a donde debo leer primero para luego centrarme en lo otro, ¿sí? Cómo el contraste hace que primero observen ese elemento antes de seguir el camino de la aureola, ¿se acuerdan? La aureola, y centrarse en la respuesta de la comunicación, como la respuesta es que a través de dos piezas, pues, me puedo imaginar un avión, que es lo que hace el ego, tener grande imaginación con sus piezas tan simples, ¿sí? Entonces, como el contraste, ¿sí? De cambiar un color que de pronto parece una mancha, se convierte en una expresión, ¿sí? Cómo cambia ese elemento y complementa toda la pieza, o sea, para yo centrarme en esto, para darle la connotación de esa sorpresa, o sea, de esa acción que tiene el personaje, pues también tengo que estar mirando toda la pieza. Miren esta tan.
tan chévere como ese color rosado, ¿sí? Se magenta, casi magenta, pues está en toda la pieza, pero un simple negro y blanco, pues hace que cambie un poco toda la expectativa que tiene la pieza. Entonces, en nuestros cuentos, pues esos contrastes importantes que estén porque van a darle ayuda a realizar ese problema, o sea, ¿qué es el cuento? La niña que bebió luz de luna, miren la luna, el contraste que tiene con todo el tema de la portada, miren de nuevo, vuelvo y muestro todo el tema del destino como editorial, así yo tenga elementos muy negros, entonces como le doy importancia a esos elementos importantes a través de esos contrastes, de esos colores que van a sobresalir. O colores, aunque son oscuros, pues el elemento vivo es el elemento que contrasta y le da fuerza a la pieza. Y lo contrario, tener elementos muy blancos, muy claros, y pues a través de un color fuerte, darle ese contraste para centrar la mirada allí. Miren de nuevo acá, una pieza muy bonita, muy blanca, muy sencilla, pero todo se centra en su, en su texto, pues en su título. Bueno chicos, esto es todo el tema. Voy a hacer un repaso rápido. Hablamos primero de el peso. Voy a hacerlo solo con las de, hablamos del peso, de dónde está la mirada, de cómo voy a guiar a través del peso a la lectura, ¿sí? Y que pues a través de algo imaginado, algo creativo, puedo llevar a la lectura. Tiene que ser tan específico, ¿sí? Hablamos de la proporción y simetría, como a través de la proporción aureola, pues conlleva desde lo más general a lo más específico, que es donde se va a centrar la mirada del personaje y que va a ayudar a resolver lo que queremos decir, ¿sí? De quién se trata los elementos y que me lleva también un camino a lo que debo leer primero, segundo, etc. Hablamos de la simetría, como les venía diciendo, ¿sí? Voy a poner esto un poco más grande. De la simetría, pues puedo romper con pequeñas cosas, ¿sí? Como el color o simplemente hacer un pequeño detalle, hace romper la simetría, pero seguir con esos elementos simétricos, ¿sí? Y que también me guían a la lectura y que combinados con otros elementos como el equilibrio, como la escala, ¿sí? Pues voy a dar una connotación de portada mucho mejor. Así, aquí estaba la otra que me parece genial. Este equilibrio como lo rompo con contrastes de color, miren, un punto simplemente. Hablamos de equilibrio, ¿sí? Como entre una pieza y otra pieza se complementan, ¿sí? Para no centrar la mirada en una sola pieza, sino en todo lo que hay alrededor de los elementos, ¿sí? Voy a pasar un poco más rápido por acá. Así tenga muchos elementos, como rompo ese equilibrio entre lo que hay mucho y pues un texto más grande, entonces va a tener algún elemento equilibrado visualmente, ¿sí? Que ese equilibrio pues con la escala va a ayudar mucho, que les decía que creo que la escala va a ser un tema súper importante dentro de nuestro cuento, que va a ayudar mucho a esto. Pues creo que la escala es parte
de la imaginación de los chicos, pues que todo se lo imaginan grande, pequeño. Ellos quieren que todo tenga los tamaños que ellos quisieran ver. Y por último, el contraste. Pienso que el contraste también es un tema importante de color dentro del cuento. Así lo tengamos a dos colores, que les he mostrado cuentos a dos colores, pero sin embargo pueden contrastar esos dos, casi tres, porque normalmente el color del fondo del papel hace parte de ese contraste. Bueno, chicos, yo no sé por qué razón no los escucho, pero quiero saber si tienen alguna duda con esto. Me escriben por ahí si tienen alguna duda. O intenten abrir micrófonos a ver si les deja. Muy bien, chicos. Yo ya les pedí entonces todo el tema de ir adelantando, pues ya de haber leído el cuento. Los cuentos son cortos, parecen tan largos, pues traté de proporcionarlos en cuanto a si estaban en grupos de tres, pues sí les puse, digamos, el más largo, y cuando estaban en una sola persona, pues no tenían grupo, pues tratar de poner cuentos no muy largos porque pues es más difícil entre uno que entre tres. Y les pedí ir boceteando sus personajes e ir boceteando también o ir haciendo el logo de la editorial. ¿Qué quiero que empecemos a hacer ahora? Porque ya, o sea, este es el punto en que todo lo que hagamos es proyecto final, ya, aunque son tareas, aunque son trabajos para entrega, para terminar de asesorar, pero tienen que hacerlo mejor porque eso es lo que se va a entregar. ¿Listo? Como lo hemos o como lo hicimos con el logo pasado, no tantos, pero sí les voy a exigir, por favor, utilicen, yo no me voy a fijar y no quiero que me expliquen, ay, es que esto tiene una composición de peso, equilibrio, utilícenlo porque visualmente eso les va a ayudar a que sea más agradable, a que cuando yo lo vea, yo lo vea como esto se ve chévere. No piensen en que, mejor dicho, cuando hagan los elementos, tienen que pensar en el cliente final. No piensen en que Andrés Montoya lo tiene que revisar. Yo quisiera no centrarme en voy a revisar una portada y olvidarme de la composición. Pues para mí como diseñador gráfico es muy difícil el no ver como, ay, eso no está equilibrado. Pero trataré de bloquearme cuando revise la composición de ustedes, cuando revise la portada de ustedes. Lo que quiero es utilicen esos elementos como herramientas para que se vea súper bacano la portada. ¿Qué les voy a pedir? En boceto, ¿sí? Yo pensaría, bueno, el tamaño, hagámoslo por ahora media carta. Luego les digo bien el tamaño del cuento, de qué tamaño va a ser. Por ahora hagámoslo media carta. Y me van a hacer bocetos, solo bocetos, o sea, lapicito, y si van a identificar y si empiezan a tener ideas, profe, yo quiero aquí meterle contraste, entonces métale en un poquito de color, esto va a ser contraste con tal color, o sea, hagan bocetos, ¿sí? El bocetaje, a ver si aquí pongo bocetos, diseño gráfico. Quiero es que vean un boceto, no. El boceto es como una guía, como un plano, o sea, yo lo hago medianamente, algo así. Este no es un boceto pues de diseño, pero yo hago un boceto rápidamente, pues algo bonito, que no tenga mucha característica, pero es donde yo voy a escribir, vea, aquí va rojo, aquí debería ir tal, o sea, van a empezar a bocetear, mire, esto es un boceto. Yo empiezo a escribir encima de las cosas, oye, esto tiene música.
Eh, Eso es lo que quiero que haga. Van a hacer 5 bocetos. Ay, voy a quitar esto. Van a hacer 5 bocetos de la portada de su cuento. 5 bocetos. ¿Listo? Ustedes imagínense, obviamente, el boceto que va a tener. Ustedes deciden si va a tener a partir de los elementos una simetría de los elementos, ¿sí? Un peso ideal, entonces va a estar el personaje. Digamos que, bueno, sí, renacuajo paseador puede estar toda la familia o solo va a estar el renacuajo. Y entonces, o está un lago, o el renacuajo está en un lago y yo la estoy viendo desde arriba y hago simetría de todo el lago. Entonces, la portada de tener personaje, creo yo, porque es importante tenerlo, nombre del cuento, autores del libro. Los autores son dos. Los autores son quien lo escribió, que quién es en esta ocasión, Rafael Pombo, y quien lo ilustró, que son ustedes. Así sean 3 ilustradores. Juan José, no sé quién, no sé quién. Entonces, escritor, Rafael Pombo. Ilustradora, María Antonia Rojas. Y ya. Y logo de la editorial. Vuelvo y hablo. Debe llevar la ilustración del personaje o de lo que ustedes tienen planteado, el nombre del cuento. Ahí, en el nombre del cuento, voy a simular cuál tipografía voy a usar. ¿Sí? Ah, yo quiero una helvética. Entonces usted me dio la calca, la dibuja. Ya voy, Luna. Y escribe en un ladito, tipografía helvética, ta, ta, ta. Debe llevar los autores, escritor y autores como ilustrador y debe llevar el logo de la editorial. Ahora sí, Luna, cuéntemelo todo. Y dudas de la gente. Cualquier duda me pueden ir preguntando. O si no tienen dudas, me van diciendo. Para la herramienta utilizamos InDesign. Esa es la idea, Luna. Yo quiero que lleguemos a InDesign. Por eso tenemos estas 3 clases para, pues ya 2, ya esta es la tercera, como para entender. Por eso tenemos que correr. Ya está la portada. Con esto concluimos el tema de la portada. Y a partir de la otra clase les empiezo a explicar cómo hacer la diagramación. Si los que estuvieron en Illustrator, vimos un poquito de diagramación, es algo parecido, ¿sí? Vamos a especificar algo más en la diagramación y vamos a hablar del texto, de cómo organizar. Ya teniendo esas 3 clases y si todo está claro y si hicimos los bocetos, empiezo a explicarles a cómo pasar todos esos elementos a InDesign. Pero sí, Luna, yo quisiera que todo eso fuera en InDesign porque yo quiero imprimir el cuento y a través de InDesign lo podemos hacer digital también. Entonces, ponerlo en la nube para que la gente lo lea a través de un código QR, que luego vamos a hablar de él. ¿Listo? Sí, Mariana, yo pasaría también un portable, por ahí lo estuve observando y creo que sí, sí nos sirve. Y esperemos a ver si nos podemos ver, pues, o no sé si ustedes están muy contentos en la casa, pero sí sería bueno que cuando ya empecemos InDesign, si seguimos viendo InDesign a través de virtualidad, pues abarquemos los mayores temas y que los entiendan y que ya cuando nos veamos pues sea mucho más fácil cambiar los elementos. Pero sí, esa es la idea. Yo les paso por tal. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, sí vamos a seguir con el cuadernillo, pero es que creí que iba a ser la clase más corta. ¿Ustedes quieren que les muestre entonces cuál es el paso a seguir?
ya con el cuadernillo o paramos un momentico el cuadernillo? Podemos hacerlo que 20 minuticos más, que ya se me está haciendo muy larga yo me pongo a hablar mucho. Pero sí, incluso los tengo aquí a mi lado. Listo, paremos entonces un momento. Y igual, no se preocupen porque el cuadernillo hace parte pues de todo eso. Listo, Sofía. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, voy a tomar lista. Yo voy a ver si ya tomó listados. Listo. Chicos, ya tomé listado, les cuento. Ahí se tomó listado. Voy a ver cuántos listados se tomaron. Sí, uno, dos. Bueno, está apenas pensando. Voy a mirar por acá. Bueno, chicos, si no hay nada más preguntas, muchas gracias por asistir. Por favor, a la gente que no está asistiendo, que se comuniquen, que me digan por qué no están asistiendo. Acuerde que ya estoy tomando listado, entonces es importante que estén, que me digan el por qué, porque si no tengo un por qué, pues el SENA los va a poner como faltantes. Es importante tener el por qué. ¿Se acuerdan lo de la excusa y todo eso? Importante saber por qué están faltando. Díganle a la gente. Bueno, yo les puedo escribir por ahí por el chat. O María Antonia me puede ayudar, por favor, a escribirle, hey muchachos, los que no están asistiendo, por favor. Ah, es que tengo problemas de internet, ah, es que no tengo computador, o sea, que me digan el por qué. Entre ustedes mismos, por favor, compañeros, la gente que faltó, el por qué no están asistiendo a clase. ¿Listo? De resto, chicos, muchísimas gracias. Importante, ojalá estén viendo los videos de Illustrator y ojalá estén entrando a la clase de Photoshop porque todo el tema de los dibujos que ustedes están haciendo los tenemos que pasar a Illustrator, luego retocar un poquito en Photoshop para poder completar estos cuentos. ¿Listo? Yo pensaría que más adelante les voy a dar otras características del cuento para que todos trabajemos a la par. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias y nos vemos a la una, pues si van a la una, sí, a la una, para ver Photoshop, pues si van a estar. Si no, nos vemos la próxima. Un abrazo para todos y espero que estén muy bien. Chao, chao.